Bienvenidos a todos y gracias por conectarse con nosotros durante el día de hoy. Este evento es auspiciado por la Asociación de Angioedema Hereditario en Estados Unidos, la HAEA, y la Asociación Internacional de Pacientes con Angioedema Hereditario, la HAEI. Mi nombre es Javier Santana, soy representante de la HAEI en Centroamérica y el Caribe. Y en el día de hoy me acompaña la directora de redes sociales de la HAEA, Yanis Biel, y el doctor Rafael Zaragoza de Puerto Rico. Hoy presentaremos información sobre el angioedema hereditario y el COVID-19. Nuestro panelista, pues como ya les informé, invitado es el reconocido alergista e inmunólogo, el doctor Rafael Zaragoza. Doctor Rafael Zaragoza es presidente de la Asociación de Alergistas e Inmunólogos en Puerto Rico. Tiene su clínica en San Juan, Puerto Rico, donde ha realizado o ha presentado más de 35 publicaciones. Alrededor de 12 de ellas son relacionadas al angioedema hereditario. El doctor Zaragoza pertenece también a la Academia Americana de Alergias, Inmunología en los Estados Unidos y asma. Ha participado también de conferencias a nivel internacional. Y para que tengan una idea de cuál es el compromiso con del doctor Zaragoza con pacientes en Puerto Rico, el doctor Zaragoza también ha redactado e impulsado legislación en Puerto Rico dirigida a darle mayores beneficios y ayudar a los pacientes de angioedema hereditario en Puerto Rico. Sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida, ¿verdad?, al doctor Rafael Zaragoza. Buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes a todos los que están registrados y asistiendo, yendo a esta conferencia, ¿verdad? Vamos a cubrir un área interesante. Esperamos en el último despunte de esta pandemia, ¿verdad? Todavía va a haber una cantidad de personas infectadas bien grande y va a haber una cantidad de muertes asociadas que son terribles. Y nosotros lo que queremos es actualizar un poco de información que habíamos dado quizá empezando la pandemia sobre esta interacción entre angioedema y el COVID-19 y ver de alternativas que hay de tratamiento. Así que vamos a cubrir un poquito de teoría, vamos a ver dónde es que estas patofisiologías se pueden encontrar y después vamos a hablar de ciertos retos que particularmente hay unos grupos más susceptibles, fémina, la población pediátrica, y lo que ha costado, ¿verdad?, en las prácticas también nuestras. Y finalmente vamos a ver todavía las áreas que necesitamos completar para que son todavía áreas que no tenemos respuesta o no tenemos todavía alternativas viables de tratamiento. Y pues en lo que llamamos el futuro inmediato, ya poniendo que ha sido aceptada la primera vacuna por el FDA, el plan que debemos tener plan de acción para profilaxis de largo plazo y los pasos a seguir para estar cubiertos tener un plan de acción para estar cubierto en estos próximos meses. Así que próximo. Tenemos aquí un diagrama que yo no les voy a hacer preguntas de quiz después, para, nadie se asuste, bromeando. Es solo que vean que tenemos 3 sistemas que se entrelazan en estas condiciones. Primordialmente el sistema del medio, este panel de contacto, es el que se activa en los pacientes tipo 1 y tipo 2, y vemos que hay una
formación de una precalicreína que al activarse, ¿verdad? Activar las moléculas de peso, de alto peso molecular de quininógeno, y eso crea la calicreína, y el quininógeno produce entonces la bradiquina, que es el malo de la película, ¿verdad? Hemos presentado anteriormente que bradiquina tiene esas capacidades de vasodilatación, tiene capacidad de causar permeabilidad en los capilares y de causar la edema. Pero lo que es interesante es que bradiquina usualmente hace estos efectos y primordialmente por el receptor de bradiquina 2. Lo que ocurre en estos momentos es que si disminuye el metabolismo de bradiquina tiene la tendencia a cambiarse a otro mediador que es el Des-Arch-Bradykinin, ¿verdad? Ese segundo mediador puede entonces activar tanto por los receptores de bradiquina 1 y 2, lo que aumenta el efecto, y a la vez también son efectos alternos que no necesariamente son cubiertos por los medicamentos que hay. Lo que ocurre, tenemos una proteína en la membrana que activa la espiga S, ¿verdad? La espiga S del virus. Vemos el virus abajo, después vamos a ver un diagrama donde podemos ver cómo interacciona. Pero el virus, al activarse, utiliza una molécula como receptor, que es la molécula de angiotensina convertidora 2, o ACE2, que por su sigla, es una enzima o proteína que el virus utiliza como receptor, y una vez entra o tiene acceso a la célula, la destruye. Pues lamentablemente esta es la enzima que también inactiva la bradiquina. Así que al virus infectar, indirectamente aumenta la concentración de bradiquina y de bradiquina Des-Arch, que entonces causa que esta reacción se sobreamplifique. Es interesante ver porque también está relacionado estos cambios a la activación de las células, células ayudantes TH17 que hablan T-helper, que son particularmente las células que se activan en lo que se llama la tormenta de citoquina, y las ven denotadas aquí. Pero lo importante de esto es que contribuyen al daño pulmonar. Además de, usted tiene otros dos sistemas interaccionando, que es el de complemento, que lo ven arriba en los rectángulos verdes. Y ese sistema es un sistema complejo que se activa, que también causa inflamación al final y puede causar daño a nivel del endotelio pulmonar, ¿verdad? Además de inflamación. Como tercer grupo, tenemos el fibrinolítico, que también contribuye a la formación de activadores de inflamación, pero que a la vez entrelaza con el sistema de coagulación, y esto es indirectamente lo que puede ocasionar después una coagulopatía de consumo en las fases intermedias de la infección del COVID, y eso es lo que causa que el paciente pues produzca microtrombo y dispara y pueda dañar diferentes órganos del cuerpo, que son los órganos donde hay más filtro, pero puede tener un efecto a nivel renal, primordialmente a nivel cardíaco y a nivel pulmonar.
con también predisposición a sangrado por la coagulopatía. Así que básicamente lo que queremos es que concentren que esos sistemas, el primordial que es el de contacto, el de complemento que se activa indirectamente y el fibrinolítico, son los sistemas donde los pacientes de angioedema tienen problemas porque, y está en el centro, el problema básico de la condición es que tienen una enzima que es la C1 inhibidora de esterasa, que es un switch que el cuerpo tiene para apagar y controlar estos mecanismos. Y los pacientes que tienen tipo 1, pues tienen el switch, todo está bajito, ¿verdad? Lo tienen dañado, lo tienen escaso y además no trabaja bien. Los que tienen tipo 2, pues tienen suficiente cantidad, pero no les trabaja bien. Y sabemos que hay un tipo 3 que no vamos a entrar en tanto detalle ahora, pero lo importante es el espectro también, donde esta enzima trabaja en toda esta cascada y es en 10 lugares para abreviarles, ¿verdad? Pero que tiene un efecto en 10 lugares, así que si usted está deficiente o disfuncional de esta enzima, es crítico el reemplazo de la enzima para poder defenderse si uno tiene pues las crisis, pero todavía más crítico si uno tiene predisposición concomitantemente e infección con el virus, ¿verdad? Próximo. Así que sabemos que en angioedema hereditario, ¿verdad? La patofisiología, tenemos una generación descontrolada de bradiquina, que son niveles que causan activación de las moléculas de complemento y que aumentan su efecto de aumento de vascularidad y permeabilidad a través de los receptores de bradiquina 2, que dijimos que causan la edema y la formación de inflamación subcutánea, porque se extravasan a tercero espacio. Los pacientes que tienen estas condiciones hereditarias o adquiridas, sabemos que pueden potencialmente tener ataques de edema en prácticamente cualquier área del cuerpo, pero primordialmente en el tracto respiratorio alto, facial, abdomen y extremidades. Y que la disminución de función de esa C1 inhibidor de esterasa crítica en los pacientes que tienen la angioedema hereditaria tipo 1 y 2. Y sabemos que es por una mutación, que también hay unas mutaciones nuevas que se han descrito con las que son de tipo normal, lo que llaman angioedema hereditaria con inhibidor normal, ¿verdad? Y alrededor de 5 mutaciones ya que se están describiendo, pero que no vamos a entrar en detalle para esta discusión. Próximo. Entonces, el tratamiento, el enfoque del control en la patofisiología de angioedema hereditaria es tratar de evitar, ¿verdad? O restaurar, minimizar la formación de bradiquina. Y esto pues se logra en diferentes puntos, como se bloquea la formación de calicreína o la activación de calicreína, o se bloquea la bradiquina en su receptor. Pero es importante recalcar que los tratamientos que tenemos disponibles pues enfocan en bloquear el receptor de bradiquina 2, y ya vimos cómo uno puede activar el receptor de bradiquina 1, por lo que explicaría por qué un paciente todavía con las terapias que tenemos puede tener síntomas o extender los síntomas y tener breakthrough de la condición
Así que es importante, perdón, que tengamos un tratamiento que sea lo más eficaz posible. Y uno de los mensajes, ¿verdad? Y vamos a reiterarlo en varias ocasiones en la discusión, en la conferencia, es que un paciente que tiene una condición de angioedema hereditaria que está descontrolada, es un paciente que está en más riesgo de tener una enfermedad o una infección del segundo inhibidor del COVID-19, perdón, que sea más severa. Disculpen. Así que es bien importante que un paciente que entienda que no está controlado, busque ese control primordialmente enfocado en la prevención de largo plazo, particularmente quizá con el uso de los monoclonales, perdón, y el reemplazo del AC1 inhibidor, que es crítico en esta condición. Y después vamos a hablar de estrategias y a qué niveles uno quiere llevarlo. Próximo. Perdón. Estamos otra vez hablando de cómo el virus gana acceso al cuerpo y es usando una proteasa que está en la membrana que activa la espiga S, y al activar esa espiga usa de receptor esa molécula de angiotensin converting enzyme 2 y gana acceso a infección intracelular y al tejido, pero a la misma vez que usa ese receptor lo destruye, lo desplaza. Y habíamos dicho que este receptor es el que se encarga de inactivar la bradiquina. Por eso es que hace que sea un problema compuesto. Así que es crítico el restaurar este balance cuando lo más posible, cuando uno tiene esta infección y tiene la condición. El próximo. Esto es básicamente para recalcar lo mismo en el área, ¿verdad? La depictación de dónde trabajan, pues, algunos de los productos que tenemos, que son los que están en rojo. El Icatibán bloquea directamente la bradiquina. Tenemos, pero cuando va al receptor, ¿verdad? De bradiquina 2, tenemos arriba, y no están todos ahí, el anadelumab y la ecalantina, que bloquean la calicreína. Próximamente, y ya si aprobado por el FDA, va a haber también un análogo oral que bloquea la calicreína. Pero que usted no quiere entrar en este camino de producir esta bradiquina alterna, que la bradykinin, ¿verdad? Porque tiene entonces actividad en el otro receptor, y ese receptor no tenemos ahora mismo farmacoterapia para bloquearlo. Así que es uno de esos receptores que se quedaría bastante al descubierto, y a la vez pues la producción de estas citoquinas que activarían lo que vimos ahorita, que es el sistema de las células TH17, que son las que activan los mediadores proinflamatorios de la cascada de citoquinas, que es una de las etapas en la infección del virus que nos mete en problemas, y ya donde el paciente tiene que ser hospitalizado y potencialmente empieza a tener fallo pulmonar o requerimientos de ventilador. Así que es crítico el desarrollar una estrategia para evitar eso. Próximo.
Sí, esto es solo reiterando lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Pero concentrando en este tercer párrafo que habla de que ya está entrando en un sistema que está sobreactivado por la condición de angioedema y ya la producción excesiva de bradiquina. Y ese es el mensaje nuestro de reiterar el control de la condición, mantenerse controlado. Y si usted no está controlado en cuanto a ataques, frecuencia de ataques por mes, severidad de ataques, es importante que usted hable con sus médicos especialistas o médicos de cabecera que le atienden la angioedema para tomar medidas a ese respecto y qué planes de acción usted va a tomar en cuanto a medidas de rescate o para los ataques agudos y posiblemente tenga que desarrollar dos opciones de tratamiento a ataques agudos y optimizar su profilaxis a largo plazo para que le den mejor cubierta y mejor control. Próximo. Así que tenemos una comorbidad de condiciones al tener la angioedema hereditaria a favor de que pueda haber una progresión del COVID-19 si la persona se infecta y empeore los resultados y a la vez la infección del COVID-19 pueda empeorar a los pacientes que potencialmente tienen angioedema hereditaria, inclusive a los pacientes que tienen mutaciones asintomáticas y todavía no se les ha declarado la condición. Así que es un arma que es de doble filo en este caso. Así que reiterando, uno tiene que enfocar en las medidas, ¿verdad?, preventivas que todos estamos haciendo para contraer la infección por ahora, usar la profilaxis de largo plazo, de largo término para controlar la condición y minimizar los ataques agudos, pero también tener alternativas de ataques agudos en quizá dos mecanismos que cubran más si el paciente tiene síntomas que a pesar de ocurren. Próximo. Esto podemos básicamente pasarlo porque ya lo habíamos cubierto. Así que próximo. Así que hablando de los sistemas, ¿verdad? Tenemos que los áreas de tratamiento con Calantide y Lanadelumab y potencialmente el medicamento que fue aprobado oral a nivel de calicreína. Es la parte alta de esa cascada que vimos y aún que se estén usando, puede haber síntomas que permeen por los otros receptores. Sabemos que Icatibant va a bloquear a nivel del receptor 2 y si puede haber activación del 1, pues también va a tener síntomas. Dentro de las opciones que vimos, el aumentar los niveles de la enzima, la un inhibidor de esterasa es el tratamiento con esta comorbilidad del COVID-19 que hace más sentido, ya que bloquea y optimiza en 10 lugares. Es importante que sepan que ahora hay estudios que están aprobados por el FDA y están reclutando estudios terapéuticos que están usando producto que es el recombinado, o sea, un inhibidor de esterasa recombinado que es intravenoso, en un protocolo bien agresivo, optimizando los niveles
de la enzima a 150%, esa es más o menos la meta que se trata de mantener, para que aunque se consuma y se active, nunca llegue a estar a niveles donde pueda activar el sistema de contacto y el sistema de complemento, que pues se entiende por definición que puede ocurrir a entre un 70 y un 67% de esa sea un inhibidor de esterasa. Así que esa es una de las estrategias y eso se está logrando con un uso intenso del reemplazo del AC1 inhibidor por 48 horas a nivel intravenoso, con dosis mucho más altas de las que se están usando para profilaxis y de rescate agudo. Próximo. Ok, en básicamente, pues acentuando que la tormenta de citoquina es latente y eso compromete el sistema, porque esto es lo que causa un cuadro proinflamatorio que es multisistémico. La célula directores de orquesta ahí son los TH17, esas citoquinas activan a su vez otras citoquinas proinflamatorias y le van a causar un cuadro de inflamación básicamente de todos los tejidos y sistemas del cuerpo, tanto ocurrido en pediatría como en adultos. Y esto concomitantemente va con un aumento en los marcadores de inflamación, tanto el D-dimer que se utiliza, la sedimentación de la sangre, el set rate y el CRP, todos se disparan a niveles bien altos. Y eso es importante, saber que uno está entrando en esa fase. El sistema, ¿verdad? Puede también activarle el sistema de fibrinólisis que hablamos por el plasminógeno, y al perder esa inhibición causa un cuadro hipercoagulable, causa un cuadro que puede tirarnos como hablamos anteriormente, en una coagulopatía de consumo. Y es otra área que se está investigando para tratamiento para bloquear ese impacto hematológico en la infección del COVID-19. Próximo. Entonces estoy repasándole al paciente, ¿verdad?, de los factores de riesgo del COVID-19. Es importante recalcar que ahí no se menciona la angioedema hereditaria, y sin embargo con la data nueva que hay debería, pero es importante que se tenga en cuenta que no es que la condición per se sea un riesgo inherente, es que la condición que esté descontrolada puede tener una interacción directa con la infección. Así que es el control del angioedema lo que tenemos que enfocar, minimizar los ataques por mes, minimizar la severidad y tener un plan de acción de rescate que si tiene que incluir inclusive 2 medicamentos, si usted no está teniendo una respuesta apropiada con el primero, pues se discuta con su médico para la consecución de esos tratamientos. Próximo. Entonces, en las áreas donde hemos tenido y hay, ¿verdad?, más retos en la población femenina, primero porque está el issue de los posibles embarazos que son, no pueden predecirse, pero que tenemos ahí un armamentario limitado. Sabemos que los inhibidores de C1, ¿verdad?, en reemplazo, aunque sean derivados de plasma, han sido seguros
igual que la prevención o profilaxis de larga duración en ciertos pacientes. En esta población es importante recalcar que en esos casos pues, es preferible el que se haga el parto vaginal a que se hagan cesárea, y la anestesia epidural es preferible a la anestesia general para bajar los riesgos de ataques agudos. Es importante también que recalcar que la lactación posparto puede aumentar los ataques, y que pueden también ser exacerbados con combinaciones que tengan estrógeno. Usualmente el estrógeno o reemplazo de este puede aumentar los ataques y está contraindicado en personas que ya tengan ataques aumentados. Próximo. En cuestión de infertilidad, ¿verdad? De fertilidad no ha habido impacto por la angioedema hereditaria, y ha habido inclusive partos donde ha habido o han estado en uso algunos de los reemplazadores de los según inhibidores, particularmente también el recombinado, y no hubo problemas de teratogenicidad. Pacientes que tienen el riesgo de cáncer reproductivo, cáncer de mama, también es comparable a esa población y estaría en contraindicado el uso dentro de los preventivos de larga duración que fueran derivados de andrógeno o moduladores de estrógeno. Así que eso es importante repasarlo y tener otras alternativas. Próximo. En cuanto a los riesgos que ha habido con niños, pues es primordialmente ha sido la falta de conocimiento en la comunidad médica de la condición, pero también de que la condición puede presentarse en niños con síntomas que no son tan obvios y tienden a ser diagnosticados de manera errónea, pues, otros tipos de diagnósticos, y a la vez causa un retraso en el diagnóstico de estos pacientes que puede ser mayor, ¿verdad? El promedio antes de empezar con estos webinars que nosotros hacíamos de pacientes para educación y empezar a educar a la comunidad médica, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, era alrededor de 12 años el retraso de diagnóstico. Eso ha ido mejorando, todavía ha bajado alrededor de la mitad, aunque todavía eso es de significado. En momentos dados sí aumenta la frecuencia de la información que se le lleva a los médicos, llegó entonces a bajar alrededor de meses. El otro problema que tiene esta población pediátrica es que no tienen pruebas apropiadas, y que las pruebas pues no dan resultados que son confiables en niños que sean muy pequeños. Así que es importante ese monitoreo de estos pacientes a través de esa primera década de vida, y quizás consistentemente o bastante regularmente hacerle repetir exámenes en pacientes que sean de potencialmente alto riesgo. Hay un problema en esta población, y
el rechazo familiar de que ya sea por pena o ya sea porque no quieren reconocerlo, el que el niño se le hagan pruebas por miedo a saber que tenga la condición. Y es algo que nosotros tratamos de enfatizar, que mientras más temprano se tenga un diagnóstico, aunque estos niños no tengan síntomas, pues sea mejor. Tenemos el problema también de que el niño no verbaliza bien y no reconoce bien los síntomas, así que hay que educar a los cuidadores. Y el diagnóstico temprano muchas veces pues se confunde, como hemos dicho, ha sido causa de otras hospitalizaciones por deshidrataciones, ha sido causa de intervenciones por apendectomía, inflamaciones asociadas cuando son síntomas tempranos de estos síntomas. Próximo. Entonces, también ha traído una serie de retos a la práctica, ¿verdad? Particularmente las prácticas de alergistas, que han tenido que actualizarse con una guía, tanto nacionales como mundiales, de las medidas de precaución y el control de volúmenes en los pacientes que van a la práctica, tanto de las condiciones crónicas de asma, rinitis, atopia, pero urticaria y la angioedema, que es alérgica, sensitividades de medicamentos y alergias a alimentos. Lo interesante es que ha habido una transición a telemedicina, y particularmente hubo, pero los pacientes, los menos que participaron de este tipo de evaluación, fueron los pacientes que tenían angioedema hereditaria. Eso ha traído también a que estas prácticas han tenido una disminución de sus inmunoterapias subcutáneas, interrupciones de uso de esteroides y de descontinuar el uso de biológicos. Y alrededor de una tercera parte de disminución en ese acceso, lo que ha traído a las prácticas a unas situaciones bastante fuertes de control de volúmenes y de manejo de presupuesto, y muchos de los colegas pues no han estado disponibles o han decidido ir a hospitales y a practicar otro tipo de manera de manejar pacientes. Eso ha traído un poquito de poco o menos acceso al paciente de angioedema para conseguir médico y conseguir acceso a sus medicamentos. Así que eso es importante, que si usted no puede y no tiene un contacto apropiado con su médico, lo deje saber a través inclusive de la asociación o a través de las diferentes farmacias especializadas que le suplen, para que se contacten directamente si necesitan renovación de medicamentos, a través también de nuestra oficina directamente, aunque no sean pacientes nuestros, hacemos las gestiones para que consigan el acceso a los médicos y a los tratamientos. Próximo. Entonces, todavía los pacientes pues están reportando que tienen cierto carga. Esto es importante recalcar que este es el estudio más grande que se ha hecho, ha sido con pacientes de la misma Asociación de Angioedema Americana. Y a pesar de que fueron 400 pacientes, que es un volumen bien grande, este sondeo se hizo en el 2017, o sea que esto antecede a la implementación de la nadelumab
Otaxairo y del Haegarda como productos que han traído a una mejor control de síntomas, quizá a bajar la carga de la condición. Pero en la mayoría de los pacientes seguían teniendo un ataque significativo, por lo menos mensual, eso es un alrededor de 80%, y eso, los áreas más afectadas eran abdominales y las extremidades. Las áreas que causaban más desarraigo eran las abdominales, el dolor abdominal, y causaba más pérdida de días laborables. En los pacientes, la gran mayoría estaba recibiendo terapia preventiva de largo plazo, y muchos de los pacientes seguían viendo a sus médicos especialistas. En un % bien menor estaban yendo a salas de emergencia, y siguen yendo en % menores por el miedo, ¿verdad?, a las infecciones o adquirir el COVID. Todavía una cuarta parte, un 25%, experimenta depresión y ansiedad, y más o menos el mismo % ha reportado que tiene problemas en la calidad de vida, y que su estatus de salud pues no está siendo del mejor. Un 6% de ausentismo en los trabajos, un 25% de presentismo, que es el paciente que va a trabajar pero que no está en todo, no se está sintiendo bien y no va a rendir apropiadamente, y un 25% también de pérdida de productividad en los trabajos, con un 31% de desarraigo en la actividad. Así que a pesar de continúa habiendo un sinnúmero grande de pacientes que están teniendo una carga de esta condición, y es importante, que es una de las necesidades que todavía no se ha abolido completamente, y es importante enfocar en esas áreas en el futuro inmediato, próximo. Así que ansiedad y depresión, ¿verdad?, son dos áreas importantes que no se han tratado apropiadamente, y todavía existen más ansiedad también ahora los pacientes por el miedo a contraer esta infección. Así que es importante la comunicación, hacer un plan de manejo detallado, y un plan de manejo que sea discutido con la cooperación de los pacientes, y incorporar múltiples especialidades si es necesario, para ayudar con mecanismos que ya sean por estrategia o con fármacos, ¿verdad?, como el uso de colegas psicólogos o psiquiatras, que puedan ayudar también a desarrollo de estas estrategias. Estar pendiente de esta pérdida de productividad y este ausentismo, presentismo que ocurre, y ayudar a los pacientes en lo posible en la cooperación con cartas que justifiquen o promuevan el trabajo que no sea presencial, que sea en línea. Y controlar la frecuencia, ¿verdad?, de los ataques, como ya mencionamos, particularmente el control, la frecuencia de ataques por el miedo de el efecto con el COVID-19. Esa estrategia, reiteramos, que debe ser enfocada en la profilaxis de larga duración, en particular el uso de los monoclonales, que tienen más media vida, también el reemplazo de la un inhibidor de esterasa, o subcutánea o por vena, pero optimizar esos sistemas a que estén supramáximo, para
en caso de adquirir esta infección, el sistema no se comprometa a pesar de que se esté consumiendo. Próximo. Una de las áreas que no podemos y no se ha aclarado, ¿verdad? En cuanto a la infección con el COVID es porque hay diferentes respuestas y porque hay personas que pueden estar, entre comillas, asintomáticas y otros que pueden coger una infección que puedan perecer en cuestión de días. Y es importante que esto es una interacción de varios factores, pero hay un concepto de carga viral que es la cantidad de virus que usted se expuso en ese momento dado. Y el estatus de inmunidad, cómo está la integridad de su inmunidad. El virus puede causar también un concepto que se llama inmunoevasión, y es una manera de infectar sin ser reconocido por las células primarias que deben de tomar el virus. Y ya estamos hablando ya de monocitos y macrófagos a nivel del epitelio. Pero es importante saber que a esto se añade que el sistema inmunológico cambia en diferentes edades. Y en los niños tiene una capacidad mayor de bregar con estos procesos de hiperactivación, más que un adulto joven, y mucho más esto a su vez que una persona anciana. Así que usted tiene una respuesta que puede ser demasiado robusta y tirarla en el aspecto inflamatorio de la infección del virus, y pasarla a una fase que necesita hospitalización y ventilación mecánica. Y o puede tener una parte donde ha habido inmunoevasión por el virus y a pesar de usted no ha tenido una respuesta que le dé muchos síntomas, pero sí está infectada y puede salir positiva en pruebas sin levantar una respuesta inmunológica apropiada. Estos son pacientes que hemos visto que tienen prueba molecular positiva, pero no tienen prueba serológica positiva, nunca levantan una respuesta. Viceversa, tenemos pacientes que pueden dar en las pruebas preliminares, pruebas rápidas o serológicas positivas, y nunca salen positivos en la prueba molecular. Estas pruebas, pues podemos entender que hay algunas que dan falso positivo, y eso estriba en la calidad de los anticuerpos de esas pruebas serológicas y el hecho de que pueden haber reacciones cruzadas con otros coronavirus, que la mayoría de ellos nos han dado con los catarros comunes. Esto ocurre más en la población pediátrica, que tienen más exposición a esos antígenos de esos otros coronavirus. Se persiste también con la población adulta joven, pero se disipa y entra en una amnesia en la población adulta envejeciente. Así que es importante recalcar eso, el efecto de edad, el efecto de la inmunidad en el momento que ocurre la infección, el efecto de que puede haber evasión por el mismo virus y el efecto de la carga viral total. Así que son múltiples factores los que están en interacción cuando uno tiene esta infección, y por eso hay variantes en la respuesta. Y no así, pues uno tomar o minimizar la seriedad que esta infección. Próximo. Entonces, ya enfocando en el futuro inmediato de que uno va y debe de hacer,
Les voy a dar una idea de lo que son en la parte de las vacunas. Es importante que se recalque que pues, ha habido cierta negatividad hacia las vacunas, y una de las razones principales es por la rapidez que esto se ha logrado, ¿verdad? Ha sido básicamente en 11 meses que se ha logrado una vacuna aprobada, y mucha gente tiene sospecha en eso, y hay que recalcar que desde un principio se desarrollaron 3 estrategias nacionales para la producción de esta vacuna, y se distribuyó entre el gobierno y el sector privado cómo desarrollarla. Así que se enfocó, y van a ver ahí esa distribución de cómo compañías pues se iban a dedicar 2 a una plataforma de mRNA, 2 a una plataforma de vectores de adenovirus y 2 a plataformas de proteínas recombinadas con ayudantes. Así que usted ve esa distribución ahí de 2, 2 y 2, 3 tipos de vacunas, pero sobre 10 o 12 compañías interaccionando. Y esa es parte de esa Warp Speed, de la Operation Warp Speed, que fue lo que se desarrolló para estas vacunas. O sea que no es porque se cortaron, se tomaron atajos o no se hicieron todos los pasos, es porque se está usando una tecnología nueva y se organizó una respuesta de emergencia, porque tenemos una pandemia que ha sido desastrosa. Así que esa combinación es lo que hace que esto surja tan rápido. Próximo. Esto es para recalcarle lo del virus y par de factores que uno tiene que tener en cuenta cuando entre con esta vacuna. El virus, como ustedes ven, es una cubierta de una membrana bilípida que tiene una corona de espina, que es la proteína S. Tiene una proteína que está en el sobre del virus, que es en la cápsula, perdón, que es una proteína E. Y en esa espina, en esa cubierta, existe otra proteína M. Además del mensaje viral, que es el nucleótido, que es la proteína nuclear, que es la espiral que está en el centro. Lo que le quiero decir con esto es que ya proteína S, proteína E, proteína M y quizá en la misma nucleoproteína del virus, usted tiene 4 potenciales lugares donde uno pueda o tenga que atacar este virus para evitar la infección completa y la enfermedad. Lo que se hizo con las vacunas de RNA fue que se apostó a que bloqueando la espiga S, que es la parte de la corona, pues se iba a evitar la transmisión o infección intracelular y por ende evitar el virus. Y eso es una decisión que se toma con ciertos riesgos. Pero es importante que sepan que estas primeras vacunas que van a salir, que son las de mRNA, están diseñadas para prevenir, y la eficacia que tiene tan alta de 95% es para prevenir el desarrollo de la enfermedad severa. No necesariamente es para prevenir que uno se infecte. Posiblemente uno pueda tener la vacuna a bordo y aún así infectarse, pero obviamente va a ser mínimo y posiblemente la persona no tenga ni tan siquiera
carga viral para ser infectiva, para contaminar a otro. Pero con esto otro también yo le quiero decir que las vacunas pues no son un chaleco a prueba de balas, ya ve que hay otras proteínas y es importante que uno sí complete los procesos de acuerdo a la vacuna que haya sido más eficaz y más segura, pero que son procedimientos en este sentido de mRNA limpio. Próxima. Vamos a ver aquí el detalle de las de mRNA, que son las vacunas que son de Pfizer y Moderna. Pfizer pues, recibió ya aprobación ayer. Posiblemente Moderna reciba aprobación la semana próxima. Por unos métodos que existen, se saca el mensaje del RNA, que es el mensaje para producir la espiga. Específicamente eso es lo que se corta y se saca. El mensaje para producir la espiga del coronavirus, eso se inyecta, eso es intramuscular. Esa información para que el cuerpo de uno produzca la enzima, la proteína S o la espiga. Y entonces en una segunda fase el cuerpo va a producir el anticuerpo contra esa proteína, que es lo que va a proteger de la infección seria. O sea que lo que nos están inyectando no es el virus, no es la partícula viral, no tiene otro que no sea el mensaje, el genoma. El cuerpo, después que utilice esa información para producir la proteína, destruye ese RNA. Eso no se incorpora al DNA de los seres humanos, ni mucho menos. Tampoco tiene un chip que nos estén marcando con ello. Eso es en contra de un montón de estatutos que hay y el FDA no puede permitir y no permitiría que a usted le pusieran un marcador artificial en esa información. O sea, no afecta el DNA, no tiene el virus vivo ni partículas de él, lo que tiene es la información genética para que el cuerpo produzca la proteína de la espiga S, que es la que se considera que es la que tiene que ver con la que interacciona con el receptor que hablamos de angiotensina 2 para ganar acceso a la célula. Próximo. En la vacuna de Janssen y Oxford, ¿verdad? Que es una vacuna que usa un virus conocido, un virus viejo, el adenovirus, como vector. A esa vacuna se le incorporó la información de la espiga del virus, el SARS-CoV-2, que es el virus de la pandemia, se le incorporó en el DNA del adenovirus. La razón de tener este vector es que tiende a absorberse mejor y ya hay memoria inmunológica de adenovirus que nosotros tenemos, por lo que entonces amplifica una memoria que existe y por una memoria que es más específica, utilizando la información que hay de la espiga. Entonces genera un anticuerpo amplificado y posiblemente un anticuerpo que dure más tiempo por la memoria inmunológica que ya hay del adenovirus contra la proteína del SARS. Y ahí usted tendría desarrollo entonces de anticuerpos contra esta
esa proteína de espiga. Pero este es utilizando ya el adenovirus como taxi para que aprovechar ya esa respuesta previa que pueda haber de memoria y amplifique más. Próximo. Este es el tercer tipo de vacuna que les hablé. Esta es la vacuna de Novavax y Sanofi, Glaxo. Sanofi, esta vacuna utiliza una proteína como ayudante, ¿verdad? También va dirigida contra la proteína S o la proteína de la espiga y la combina con un adyuvante que es una molécula o proteína que se usa mucho en inmunología y en inmunizaciones, que hace que la respuesta explote, se amplifique, sea una respuesta bien robusta y tiende a ser una respuesta que dure más, que dure semanas o meses. Todo hay que ver. Esa parte, después que se vacunan estos pacientes, se siguen para monitoreo por lo menos de 2 meses completos para efectos secundarios, y efectividad se va a seguir por el próximo 2 años. Sí, próximo. Así que en resumen, tenemos una enfermedad, ¿verdad? Que es el COVID-19, que es el nombre de la pandemia, porque se identificó en el 2019, que se ha dispersado a nivel mundial, que causa, es por un virus que es el SARS-CoV-2, que es un virus que causa un síndrome respiratorio agudo severo, y que sabemos que entra a la célula por la enzima convertidora de angiotensina 2, que la usa como receptor, pero que a la vez la destruye, y esa enzima es necesaria para bajar el metabolismo de bradiquina, que es el problema que tienen los pacientes de angioedema hereditario, que tienden a producir y a mantener niveles de bradiquina altos, y esto es un agente que causa inflamación. Así que el destruir también ese receptor de angiotensina 2 resulta en la acumulación de otro producto que sale, que es el Desarge, que vimos, que también puede activar los receptores de bradiquina, tanto el 1 como el 2, amplificando la vasodilatación, el daño pulmonar y la inflamación en general. Sabemos ya que de por sí el paciente de angioedema hereditario tiene un sistema que está sobreactivado en este sentido, produciendo bradiquina en exceso. Así que por eso es razonable especular que el COVID-19 puede aumentar la actividad de la condición y viceversa. Viendo las reacciones que vimos, esta interacción también, además del sistema de contacto y complemento, está directamente asociado con la liberación de la activación de las células TH17, que son las citoquinas de la cascada de inflamación que causa múltiples inflamaciones en los sistemas, y que también a la vez interacciona con el sistema fibrinolítico que causa desarraigos o anormalidades hematológicas, ya sea como trombos que tapan los filtros del cuerpo, y eso puede traer a fallo, puede traer infarto, puede traer a derrame dentro de este proceso. Así que es un factor comórbido, ¿verdad? El tener angioedema hereditaria a favor de la progresión de una infección con COVID-19.
y puede empeorar los resultados y viceversa. Es importante concentrar en que la estrategia debe ser en el control de la condición para que no estar en ese estado de sobreactividad y minimizar la frecuencia de los ataques. Esto se hace por la profilaxis de largo plazo y por el reemplazo de la enzima enlace 1 inhibidor, que puede ser subcutáneo en uso, que es uso de profilaxis de largo plazo, puede ser también profilaxis a corto plazo de rescate por vena. Pero mi mensaje en esto es que idealmente en los pacientes que no están controlados deben de tener 2 medicamentos de rescate con un plan de acción para el uso de ellos. Próximo. Y los mensajes de acordarnos ¿verdad? Mirando al futuro inmediato, es importante que sepamos que hay diferencias en el sistema inmunológico de acuerdo a las edades. Por eso hay que tener unas precauciones, particularmente con la población envejeciente. Sabemos que es la que menos puede bregar con estos episodios de hiperinflación o hiperinflamación. Que se concentre en la terapia de largo plazo para el control de síntomas, pero que esta tiene que estarle trabajando. Se exhortó y se enfocó en que uno se ponga inmunizaciones de, por ejemplo, influenza, que es un virus de temporada, para evitar que usted esté susceptible a 2 virus a la vez, porque es bien poco probable que una persona sobreviva teniendo las 2 infecciones a la vez. Se comprometen demasiado. Obviamente en las vacunas de influenza pues se puede también hablar un tiempo, pero las que nosotros recomendamos, y hay 10 alternativas, son las que no tienen antibióticos, no han sido desarrolladas con antibióticos ni tienen proteínas de huevo en su desarrollo, derivados de pollo, embrios de huevo, y que no tengan preservativo, así que sean preferiblemente de dosis unitaria. Dentro de esas hay 2 potenciales, deben ser cuadrivalentes para que cubran más cepas del virus de influenza y inactivas totalmente, no pueden ser vacunas vivas y o recombinantes, que sean también parecidas a las vacunas que repasamos, que no tienen partículas del virus per se, que es lo que se ha usado en la información de esto. Entonces, tener un plan de acción por si usted tiene o le da una infección, qué medicamento va a utilizar, que debe de tener disponible. Lo que nosotros estamos recomendando es que los pacientes tengan órdenes primero para el monitoreo de estos virus y estas permutaciones, y tengan disponibles sin receta por si tienen que en algún momento ir a diagnosticarse, que sí utilicen tanto la prueba molecular como la prueba rápida serológica, porque va a tener más información con la combinación de estos resultados. Que tenga un agente que sea un antiviral que se haya probado que sea efectivo. El FDA tiene un medicamento ya aprobado que es el Remdesivir. El problema es que por vena. También evaluó lopinavir y ritonavir, que son virus orales que se usaron, son inhibidores de la enzima reverse transcriptase, que se usaban para pacientes de HIV. Y hemos encontrado que eso
orales tienen un efecto también en limpiar el sistema subsiguientemente si ya usted tiene la prueba positiva, que salga negativa. Y que sepa que en el tratamiento intermedio debe, y es un obvio, que use algún tipo de antiinflamatorio por evitar esta activación de la tormenta de citoquina. Así que puede tener un acceso a un esteroide. Y a largo plazo, tener acceso al reemplazo del AC1 inhibidor de esterasa. Es importante que sepan que hay un protocolo que utiliza uno de los productos que utilizamos en el armamentario de angioedema hereditaria, que es el Ruconest, que se está estudiando para los pacientes de moderados a severos que ya están hospitalizados, en un protocolo acelerado, donde se le dan dosis, supradosis, por 48 horas por vena, y ha recortado la estadía de los pacientes en menos de un 50%, y ha tenido una respuesta en 100% de los pacientes que se han utilizado. Apenas, a pesar de que el protocolo lleva meses, apenas empieza a utilizarse con el primer paciente en Estados Unidos, pero ya en Suiza se ha usado con por lo menos 12 a 13 pacientes severos y pacientes que estaban inclusive en ventiladores, y los ha revertido a todos. Es un protocolo bien intenso, es un protocolo que estamos tratando de implementar aquí en Puerto Rico, pero que sepan que es una de las opciones, que también hay variables que se puede usar en menos dosis, quizá más temprano en el proceso, y hacer que usted pare esta cascada que vimos en 10 lugares diferentes, porque usted está llevando la enzima a unos porcientos tan altos que es bien difícil que, a pesar de que se consuma, usted entre en problemas. El próximo. Y esto es básicamente noticia ya bien reciente. Y esto es para nada recalcar que sí se ha encontrado que en hombres está dando el COVID más severo, ¿verdad? Estos son metaanálisis, que eso es ya estudios de múltiples estudios, y la proporción es de casi 3 veces más en hombres que en mujeres. Se especula que eso puede ser por el efecto de hormonas, el efecto de condiciones comórbidas, como diabetes, como obesidad, como condiciones cardíacas, y también los bias que puede haber en comportamiento sociocultural, entre que quizás el hombre no busca ayuda tan inmediatamente como busca la mujer, y se le complica más la cosa. También dos casos bastante raros que se describieron de reacciones alérgicas a esta vacuna de Pfizer Biotech en pacientes en Inglaterra. Pero interesantemente con esto fue que eran pacientes que eran excesivamente alérgicos a múltiples cosas, no solo a vacunas previas, sino a medicamentos y a picadas de insectos. Entonces estos pacientes eran tan severos que ya andaban con autoinyectores de adrenalina. Los dos tuvieron reacciones y se trataron y no han tenido mayor consecuencia, ¿verdad? No tuvieron que ir inclusive a hospitales. Una cosa que uno tiene que evaluar cuando salga esta data completa, además de ver obviamente que sea segura, es la data de los compuestos, los excipientes que llamamos inactivos. Muchas veces las reacciones no son a los componentes principales de la vacuna, pero sí a los vehículos y diluyentes que esta trae. Y esa es la parte que quizá haya que enfocar
si establecemos que estas reacciones no son contraindicaciones absolutas, inclusive las recomendaciones hoy día que hay en vacunas que son de huevo y ha habido reacciones al huevo, es que no están contraindicadas, que se pueden tratar, sí, bajo la tutela de un especialista que guíe, o si hay que desensitizar al paciente, pues se hace antes de ponerla. También usted puede, si usted tiene duda, coger estas vacunas y prepararlas como prueba y hacerse pruebas previo a vacunarse para que tenga la certeza y seguridad de reacciones que pueda tener a estas vacunas próximas. Esto es para recalcarle que también el FDA autorizó de manera de emergencia el uso de 2 anticuerpos para los pacientes que son leves y moderados. Y entendemos, pues esto es de Regeneron, que esto fue el cóctel que se puso o le pusieron al presidente Donald Trump, que si fue cierto que tuvo el coronavirus, pues tuvo una respuesta y una recuperación también bastante marcada. Así que esto son buenas noticias. Y finalmente el próximo, pues el hecho de que ayer tarde se aprobó ya la primera vacuna de RNA, que es la vacuna de Pfizer y BioNTech. Así que eso se estarán enviando y coordinando enviar ya para la próxima semana. Ya entendemos inclusive que aquí en Puerto Rico hay vacunas y es coordinar de acuerdo a la guía quienes van a empezar a inmunizarse primero y dónde van a hacer y cómo se va a coordinar. Porque el manejo de esta vacuna tiene una peculiaridad que es que hay que mantenerla a menos 80 grados y eso no es tan sencillo. Así que esa es la parte que tiene que enfatizarse. Hasta aquí la presentación. Ahora vamos a ir con las preguntas. Bueno, doctor, gracias de verdad por la información brindada. Como dice el doctor Zaragoza, vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Es el momento donde usted puede enviar su pregunta en la parte de abajo de su pantalla, donde dice Q&A, en la mano derecha de su pantalla. Presiona y ahí va a poder enviar las preguntas. Ya tenemos algunas preguntas que han enviado otras personas a través de las redes sociales y el internet. Y la primera pregunta que nos enviaron fue, ¿se considera el AEH como una afección de salud mayor en relación con un mayor riesgo de problemas o más graves con el coronavirus? Bueno, cuando nosotros dimos un seminario similar, ¿verdad? Empezando la pandemia, yo había contestado que no, estaba en consideración, ¿verdad? No aparecía con esos factores de riesgo que vimos de condiciones respiratorias crónicas, diabetes, corazón, obesidad, etcétera. Pero ahora, con la información nueva que les di y viendo que eso tiene interacción, pues sí es un factor que puede poner en riesgo, pero en particular es por el control. Si usted está absolutamente controlada y no tiene síntomas, pues usted no tiene un riesgo mayor porque su sistema no está siendo sobreactivado, porque es el riesgo de esa sobreactivación que vimos de esos mediadores, particularmente la producción de bradiquina en exceso, que si entonces la coge un COVID-19, pues entonces uno tiene problemas. Pero entonces ha cambiado, o sea, hay una consideración particularmente en el control. Y si usted pues sigue teniendo a sus ataques esporádicos, pues tiene que tener seguro que tiene su plan de acción de rescate apropiado y considerar discutir con su médico de cabecera si sería indicado o para que le dé paz mental estar en algún tratamiento preventivo de larga duración y o tener
algún tratamiento de rescate extra. Ok. ¿Cómo usted entiende que afectará la nueva vacuna del COVID a pacientes con angioedema hereditario? ¿Se espera que puedan surgir algunos efectos secundarios fuera de lo normal? No se supone que el paciente tenga efectos mayores, ¿verdad? Sí ha habido unos efectos secundarios, esto en términos generales está dando lo que se llama un flu-like illness, que es un cuadro parecido a la influenza cuando empieza, pero bien corto. Obviamente van a haber molestias en el área de los brazos, va a haber cierta fatigabilidad, cansancio, pero los expertos dicen en esto que es normal porque cuando algo está trabajando y cucando al sistema para que trabaje, pues eso se espera. Obviamente, controlado, estamos hablando de no más de un día y estamos hablando de cosas que usted debe de controlar bien fácilmente con analgésicos. Una cosa que sí yo recomendaría, voy a recomendar a mis pacientes que se coordine si están en terapias profilácticas para que el pic del efecto de su profilaxis concurra con cuando lo van a inmunizar para que tenga ese efecto óptimo y no está en riesgo. Pero por el tipo de vacuna que es y lo que se entiende, no va a ser un riesgo mayor ni va a causar o debe causar exacerbaciones, ¿verdad? Es importante, sí se han hecho 40 y pico de mil pacientes con una vacuna, 30 y pico de mil con otra, pero verdaderamente ahora es que viene el volumen de data principal y que vamos a seguir monitoreando cuando se empiecen a vacunar cientos de miles de personas, es que usted va a saber. Pero igualmente le recalco que a través de la historia, ¿verdad? Todas las grandes pandemias de la historia solamente se han controlado cuando salen vacunas. Y eso, hay alrededor de 14 ejemplos que uno puede decirle, pero este es el momento, esto era lo que estábamos esperando y es importante que cualquier duda, ¿verdad? Que surja de noticias que pongan en los medios, ¿verdad? Los medios sociales son bien buenos, pero también exageran las cosas, dan mucha información que es falsa. Usted vaya a las fuentes confiables, vaya a la fuente de entera certeza y que sepa que la medicina hoy día se trabaja con evidencia. O sea, que lo que le digan sea evidence-based, que tenga el peso de la evidencia de que trabaja eficaz y segura. Ok, tengo otra pregunta por aquí. Preguntan, ¿cuál sería un buen plan de acción para un paciente con angioedema hereditario que contrae el COVID-19? ¿Entiende usted que debería de ser hospitalizado inmediatamente? No tiene que ser hospitalizado inmediatamente, pero tiene que tener acceso a sus medicamentos. Como hablamos, yo por experiencia ya ahora con pacientes que yo he manejado como consulta, gracias a Dios en la práctica no ha habido, pero sí han venido muchas consultas. Si utilizamos un antiviral bien temprano, preferiblemente que evite la replicación del virus, pero sino que ayude a, a limpiar el virus del sistema, y el uso de esteroides de manera temprana. En los pacientes míos de angioedema, yo les he puesto dosis adicionales del segundo inhibidor de esterasa. Dosis en exceso que sean, como hablamos, tirando al protocolo
que está empezándose a usar ahora, con una meta de llevar el paciente a un 150% del segundo inhibidor de esterasa, que aunque es bien difícil que usted lo pueda lograr en un paciente que está no esté hospitalizado, pero usted puede dar dosis adicionales y seguir ese paciente de cerca en la evolución, porque va a haber una respuesta tan favorable en síntomas que pues va a ver que no tiene que llegar a hospitalizarse y evita el riesgo también de poner al paciente en un medio donde pueda empeorarse. Ok. Hay una paciente que nos hace una pregunta interesante. Ella pregunta si usted como médico especialista, si ha atendido pacientes de angioedema hereditario que hayan contraído el coronavirus y si ha visto alguna manifestación diferente a un paciente normal. Hemos visto, sí hemos tratado por consulta y hemos visto ciertas manifestaciones de diferentes en pacientes en cuanto a que a pesar de que estén controlados y no tengan síntomas ya activos y en teoría no estén contagiosos, siguen teniendo una presencia por la prueba molecular por meses. Aquí el récord ha sido 4 meses dando positivo en esa prueba. Interesantemente, esos pacientes se les puso en un inhibidor de transcriptasa que se usa en pacientes de HIV y en 4 días eso aceleró que negativizara. La prueba de el PCR, ¿verdad? La prueba nuclear, la prueba molecular, registra también cualquier partícula residual que tenga el virus, que no se haya limpiado del sistema. Así que ese puede ser el propósito. Los otros casos interesantes que tuvimos fue que lamentablemente personas que por el miedo a la pandemia, le dieron un bombardeo de inmunizaciones, más de las que uno había recomendado, y yo entiendo que eso causa un periodo de refractariedad del sistema inmunológico, y en esa ventana cogieron un % mayor de COVID, se infectaron más. Ok. Se ha escuchado de que varios pacientes que padecen de la condición de asma, el uso de la mascarilla en ocasiones le ha causado ataques de asma. Le preguntan si en esa misma línea, el uso de mascarilla, usted ha sabido de algún paciente que le haya activado algún ataque de angioedema hereditario en el área del rostro. No, ha habido en los pacientes de angioedema que primordialmente se activan por contacto, que ya uno lo sabe cuando uno hace los cuestionarios de los pacientes y determina cuáles son los detonantes. En pacientes que utilicen mascarillas demasiado apretadas, Okay. pegadas en el área de presión, pues ha habido una tendencia. No se desarrolla el síntoma completo porque pues inmediatamente que hay la queja se trata con los medicamentos de rescate, pero sí se le explica a los pacientes que efectivamente, pues si un paciente que su tendencia es que el sistema de contacto se active, pues usted debe de evitar tener unas mascarillas que sean incómodas o muy pegadas y tratar sin perder la integridad del sello, a usar algún tipo de amortiguación de la presión, ¿verdad? En la mascarilla. Okay. Tengo otra paciente que pregunta, bueno, nos expresa que cuando se puso la vacuna de la influenza hace unos años atrás, tuvo un ataque.
Ella pregunta si debe de ponerse la vacuna del COVID, si es recomendable. Sí, es importante ver lo que ella llama un ataque, ¿verdad? La vacuna de influenza. Ella dice que Después, tuvo hinchazón en mitad de la cara y la garganta. que tuvo un ataque de angioedema. Correcto. Bueno. La vacuna de influenza, yo siempre digo a los pacientes, uno tiene que buscar la edición particular que fue, porque la vacuna de influenza cambia. Y hay algunas cepas que uno quizá le tiene un poquito más de respeto y quizá más consideración. Yo particularmente a la que tiene cepas, cuando traen H1N1, me gusta evaluarla. Dentro de las vacunas de influenza, y como le dije, 10 vacunas, habría que ver cuál fue la que ella se puso en ese momento. Vacunas tienen aminoglicósidos como antibióticos que se desarrollan, tienen también proteínas del huevo, algunas, y tienen algunas preservativos, que es un derivado de mercurio. A estas alturas todavía ocurre. Entonces habría que ver por la tarjeta de inmunización cuál fue, y obviamente evaluar la vacuna del COVID como una prueba. Toda vacuna que sale nueva, uno puede preparar una prueba y primero evaluarla bien superficial y después evaluarla más profundo, intradermal, para determinar si existe algún tipo de anticuerpo que pueda ser de hipersensitividad, y causar una reacción a esta paciente. Pero en el caso de ella con ese historial, pues uno lo haría por pruebas antes de vacunarse, definitivamente. Ok. Ahorita usted habló de un medicamento que se había utilizado en Suecia. Y en esa línea le preguntan si de los medicamentos que actualmente se utilizan tanto para rescate como los profilácticos, ¿habrá algún elemento que fortalezca el sistema inmune y ayude a disipar los efectos del COVID? Bueno, sí, el medicamento que se usa, ¿verdad? Como tratamiento agudo, que nosotros lo hemos usado una y otra vez en nuestras oficinas, y recomendamos altamente, que es el C1 inhibidor recombinado intravenoso, que se conoce, que es Ruconest. Es un tratamiento que está en un protocolo como un agente protectivo. Y ese es el tratamiento que se está usando en dosis mucho más altas que la que se usa en angioedema, para poner al paciente en un nivel de 150% de la enzima, que a pesar de que se active complemento y a pesar de que se consuma esa enzima, nunca llegue a niveles donde ponga el paciente en riesgo de activar el sistema de bradiquina y el sistema de inflamación. Así que sí existe ese tratamiento, y está en los trials del FDA, registrado, y apenas entiendo que reclutaron el primer paciente, a pesar de que el protocolo lleva aprobado meses. Pero sí, yo en lo que hemos hecho con algunos pacientes, como hemos dicho, de angioedema, si se sospecha o alguien sale positivo, que han sido muy pocos, por lo menos en nuestras manos, es que se les dan dosis adicionales de ese producto. Ok. Públicamente han salido médicos expresando de que es importante de que las personas ¿verdad? Durante esta pandemia pues fortalezcan su sistema inmunológico consumiendo vitaminas. Hay una paciente que pregunta si hay alguna evidencia en efecto, ¿verdad? De que el suplemento de vitamina D en altas dosis, como 2.000 unidades por día, podría ayudar a prevenir la infección. Eh,
La vitamina D tiene muchas bondades, ¿verdad? Y se había hablado en el pasado que además de lo obvio que es la absorción de calcio en los huesos, pues la vitamina D tenía un efecto antiinflamatorio en dosis altas y tenía un efecto también para bajar colesterol y los triglicéridos. Eh, Entiendo que durante estos trials, y para que tengan idea, la última vez que yo chequeé habían 3.700 investigaciones de COVID registradas. Habían trial investigando, habían estudios investigando el efecto de la vitamina D, pero entiendo que no fue un resultado significativo. No así, pues yo siempre le digo a los pacientes y yo les doy una hoja que tengo todos los suplementos que recomiendo. Yo creo, si usted le va a exigir al sistema inmunológico que responda favorablemente a una inmunización y suba los niveles de anticuerpos altos, usted tiene que optimizarle al sistema inmunológico la materia prima. Así que todos los abastecimientos de vitamina hidro y liposoluble y micronutrientes que usted necesite, usted lo maximiza porque el sistema va a tener más requerimientos y tiene que alar, y esto es como un presupuesto en todo. O sea que sí creemos en optimizar el sistema, particularmente si lo vamos a estimular para que produzca. Igualmente, mucho ojo con empezar a inmunizarse a otras cosas a estas alturas, donde el sistema pueda tener difusión en cuanto a la respuesta y no responda también a la inmunidad del COVID, que es lo que ahora se va a convertir en prioridad, ¿verdad? Ok. Como médico especialista tratando pacientes con angioedema hereditario por varios años, nos llega una pregunta desde países de Latinoamérica en donde le preguntan en aquellos pacientes, ¿verdad?, de angioedema hereditario, donde no existen terapias dirigidas a tratar el angioedema hereditario y un paciente tuviera la infección por COVID, ¿cuál sería su recomendación? Bueno, eso es una buena pregunta. Yo, o sea, utilizaría, si es en la vieja guardia y son varones, por ejemplo, pueden usarse todavía los andrógenos porque había buena respuesta y estamos hablando de concentrar en la profilaxis de largo plazo para que estos pacientes estén controlados. Eh, Plasma sería una opción en pacientes agudos. Si es plasma de pacientes convalecientes de COVID, todavía mejor, pero no sé cómo está esa disposición en estos países. En cuanto a las otras terapias, lo que se puede hacer por reactivar que se produzca más C1 inhibidor, inclusive si no hay las dirigidas, si no hay los monoclonales, por lo menos las que sean derivadas de plasma, para subir como meta principal, subir el nivel de la C1 inhibidor de esterasa. Obviamente en tratamientos viejos contra el COVID, pues el uso de antivirales, si no hay los específicos contra ese virus aprobado, que sean de espectro general para evitar la replicación del virus, la implementación temprana de los corticosteroides definitivamente por el cuadro de inflamación que ocurre, y facilitar y monitorear de cerca al paciente en cuanto a los requerimientos de oxígeno, ¿verdad? Ahora inclusive al final se estaba dando más terapias de oxígeno en cánulas y en terapias de mascarilla asistida antes de ventilar, porque ventilar a un paciente que tiene un cuadro como el que este virus da en los pulmones no es tan fácil.
es un problema. Estos pacientes desarrollan además de los broncogramas aéreos y de las áreas de infiltrado, pues está ocurriendo un proceso de extravasación, ¿verdad? De edema pulmonar y con un proceso que puede haber debilidad de los capilares también, y haya un proceso de coagulopatía que se active. Así que uno debe de evitar llegar a ese punto, usar antiinflamatorios, en este caso esteroidales. Aquí el doctor Cabanilla ha corrido protocolos con dexametasona, también se han corrido protocolos con solumedrol, la metilprednisolona intravenosa, de manera frecuente, quizá dosis no tan alta, pero sí frecuente, los antivirales, particularmente contra la replicación desde temprano. ¿Y las heparinas? Heparinas pueden utilizarse en momentos donde pueda haber compromiso de la vasculatura, ¿verdad? Y coagulopatía. Con mucho cuidado, pero también es otro de los approaches que puedan usarse. Pero hay varias de esas opciones. Y también mirando atrás que puede haber, porque ahora hay evidencia, dentro de los biológicos, mirando a los biológicos que se han usado en las condiciones crónico-inflamatorias como la artritis reumatoidea y condiciones que sean de inflamación Th1, hay ahora evidencia también que pueden beneficiar pacientes como y pacientes que tengan aumento de la interleuquina 1 beta, o sea, TNF alfa, pero interleuquina 1 beta, la aniquina particularmente. Estaba leyendo hoy que salió unos artículos favorables. Así que en biológicos antiinflamatorios de los de primera generación, mirar esa literatura porque están saliendo. Y los JAK inhibitors, que son nuevos, también hay evidencia ahora de que han salido favorables, que son los que se están usando en ciertas condiciones de psoriasis y en condiciones de colitis ulcerativas, etcétera. Ok. Hay una paciente que nos pregunta qué información tiene usted sobre el nuevo medicamento aprobado, que es oral. ¿Qué información usted podría brindar sobre esa reciente aprobada pastilla? Bueno, esa pastilla es un inhibidor de la activación de calicreína, o sea que va a trabajar al nivel donde trabajaba Calvitor, Okay. y donde trabajaba o trabaja la nadelumab, ¿verdad? Con sí la connotación que en la efectividad no, no ha sido quizá tan alta, y hay que ver en cuanto a el control que tengan los pacientes, pero hay un nicho, hay una población de pacientes que prefieren oral, también hay una población de pacientes que han reaccionado a todo o a pesar de todo, tienen breakthrough. Entonces son pacientes que quizá un medicamento que sea más frecuente, dosis más frecuente, los proteja mejor. Cuanto a efectos secundarios, pues monitorear la parte de tolerancia gastrointestinal, que había sido un issue anterior, pero se corrigió con estos medicamentos de tercera, ¿verdad?, generación ahora. Así que también es una consideración para pacientes quizá en la edad pediátrica. Por lo menos creo que está aprobado hasta 12 años, pero que esa población adolescente temprana, que es la que, aunque tenga ataque en la primera década de vida leve, ahí es que van a empezar con los cambios hormonales a tener más, pues también es una población que es más amena al uso de estos medicamentos orales.
Y le preguntan, ¿para cuándo usted cree que esté disponible este medicamento? Ese medicamento ya viene, ya está aprobado. Entiendo que en Puerto Rico está registrado ya. Entiendo que empezando el año, empezando el producto disponible. Yo creo que en Estados Unidos ya puede, ya hay casos. Eh, pero aquí yo entiendo que empezando para enero debe estar disponible. Hay una pregunta bien importante que nos hacen, que es, en base a su experiencia, ¿cuál es la cas- casuística de los pacientes con angioedema hereditario y COVID-19 en Puerto Rico? ¿Cómo ha sido la evolución? Bueno, es una buena pregunta, que estamos activamente ahora recaudando información, porque no nos ha llegado a todos, de nuestra población de pacientes, pero que no vinieron interesantemente donde uno, fueron tratados en otros lugares. Okay. Sabemos nosotros tenemos 60, alrededor de 60, 65 pacientes, de 4 pacientes que tuvieron COVID en diferentes etapas. Los pacientes que estaban en profilaxis de larga duración respondieron muy bien y recuperaron en 7 días o menos. Había una paciente que estaba en tratamientos de rescate únicamente, y era una paciente que no había tolerado eh, los tratamientos de profilaxis de larga duración, y esa paciente estuvo hospitalizada 14 días. Todos han recuperado, no ha habido, gracias a Dios, ninguna fatalidad, pero ninguno vino donde uno inicialmente. Entonces me tuve que enterar porque los vi en hospitales en Sumi Cosa, y los tratamos, pero ahora todos los demás están más pendientes, pero estamos tratando de recopilar eh, los datos posibles y ver si también ha habido pruebas que se hayan hecho y que sepamos de pacientes que estén o hayan estado asintomáticos. Una última pregunta rapidito es si las pacientes que lactan pudieran tomar esa pastilla que ha salido al mercado. Bueno, la información no la hay porque por razones éticas uno no puede hacer estudios ni en pacientes, estudios a propósito, ¿verdad? En pacientes embarazadas ni que estén lactando, pero sabemos que se va a eliminar, puede eliminarse en la leche una inhibición de calicreína. Habría que ver en la data que ellos traen si coincidentalmente en los estudios quedaron en cinta. Yo entiendo, por trabajar en estos estudios, que se hace un hincapié y se hace un esfuerzo bien grande, varios métodos para que eso no ocurra, pero ocurre. Espontáneamente puede, y si ha estado en el producto, ver el outcome. Yo imagino que lo pararon inmediatamente, pero si hubo alguna efecto de teratogenicidad, de malformaciones, no creo. Y de pacientes que estén lactando, pues tendrían que, si toman el medicamento, posiblemente buscar un método alterno de tratamiento. Es un inhibidor de calicreína. No es tóxico, pero tampoco se han hecho los estudios. Así que esa pregunta está en el aire ahí, tendría que verificarle. Doctor, se ha explicado de que el ofrecer y el ponerle la vacuna a la población va a tener unos protocolos específicos. Hay una persona que le está preguntando si usted está incluido dentro de los médicos que van a estar suministrando la vacuna del COVID. Sí, pedimos ser un site. Va a ser a través no fue un pedido a través de la red de COVID.
fue un pedido a través del colegio médico aquí, así que tan pronto estén disponibles, yo creo que la estrategia va a ser de tratar de ponerle en la mayor cantidad de lugares posible que esté, pero yo entiendo que tienen que ser lugares que sepan y estén preparados para manejar cualquier situación, pero también hacer las preguntas apropiadas antes de inmunizar, porque esa es la clave con estos tratamientos nuevos, ¿verdad? Yo entiendo que es un tratamiento seguro, puede dar unos side effects que no creo que sean mayores, y uno está en lista para también ser de los primeros en inmunizarse, así que... Bueno, doctor, gracias por su tiempo en proveer toda esta información. Le adelanto que varios médicos de Latinoamérica han estado conectados con nosotros en la tarde de hoy. Y le dan las gracias y las felicitaciones por la conferencia que ha brindado en este momento. A los pacientes de Puerto Rico y Estados Unidos, les quiero decir que han estado interesados en participar del estudio del Centro de Angioedema Hereditario. Quiero decirles que se tienen que comunicar con Yanis Biel, a Yanis Biel con V, @haea.org, ¿ok? Otra vez, gracias, doctor. Dejo a Yanis ahora con la despedida. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias al doctor Zaragoza por tan importante presentación. Yo le quiero agradecer a los pacientes de Puerto Rico y de la comunidad internacional, gracias por participar de este seminario en línea. Le quiero recordar que la Asociación de Angioedema Hereditario y la Asociación Internacional de Angioedema Hereditario les agradecen y les informan que les interesa informarles sobre el angioedema hereditario del COVID-19. Por tal razón estamos haciendo estos eventos para ustedes. Si tienen alguna duda o pregunta o necesitan información o asistencia adicional, pueden comunicarse con la Asociación de Angioedema Hereditario en Estados Unidos a través de nuestro sitio web haea.org o enviándonos un correo electrónico a mí, a Yanis Biel, @haea.org, o si eres miembro de la comunidad internacional, puedes comunicarte con Javier Santana a j.santana@haei.org. Si usted desea volver a ver esta conferencia tan informativa, estará disponible para los pacientes de Estados Unidos y Puerto Rico en el HAEA Café a haeacafé.org, y para toda la comunidad internacional usted puede acceder a nuestro canal en YouTube con la clave USHIE, es el nombre del canal, y allí estará disponible esta videoconferencia para que usted la pueda ver en su tiempo libre. Les recordamos que la Asociación de Angioedema Hereditario en Estados Unidos lidera un movimiento de apoyo y defensa a nivel nacional que se enfoca en aumentar la conciencia y educación sobre el angioedema hereditario, reforzando el acceso de los pacientes a tratamientos adecuados y fomentando investigaciones innovadoras que incluyen la búsqueda de una cura. La HAEA es una entidad neutral y no expresa preferencias a productos o compañías. La asociación continúa apoyando con entusiasmo la investigación de la nueva generación de terapias para el angioedema hereditario. Asegúrese de visitar las redes sociales de la HAEA y de la HAEA Internacional y revisar sus correos electrónicos y la página web haea.org y la de la HAEA Internacional haei.org para mantenerse informados sobre las noticias recientes sobre angioedema hereditario. Gracias por su sintonía. Por favor, continúe observando todas las precauciones estipuladas por el Departamento de Salud en Puerto Rico para la comunidad internacional, la Organización Mundial de la Salud, y para los pacientes que viven en Puerto Rico y Estados Unidos, toda la información de los Centros para Control y la Prevención de Enfermedades. Gracias a todos, que tengan muy buena salud, y para los que vayan a almorzar, buen provecho. Muchas gracias.